Hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí esperando a ver si se une alguien más a la sesión o estamos nosotros los que estamos. Es que es una hora muy justa, lo sé. Bueno, empezamos. Me presento para los que no me conocéis. Soy Carolina Vidal y bueno, os contaré un poquito sobre mí, que que bueno, que a lo largo de mi vida siempre me ha interesado mucho la forma en la que actúan las personas, en las que piensan, en cómo se mueven las masas, las inquietudes que tiene la gente. Y eso me llevó a adentrarme en mis estudios de psicología y posteriormente, después de descubrir un mundo fascinante, llegaron a mi vida las terapias holísticas, algo que me hizo ver el inconsciente desde un lugar muy diferente, el simbolismo, y esto dio un gran giro a mi vida. Posteriormente me adentré en estudios de programación neurolingüística, MDR, gestión de emociones, biodescodificación, bioneuroemoción, transgeneracional, hipnosis ericksoniana, es decir, un montón de cosas, entre ellos también másters en mindfulness y arteterapia. Pero no os voy a decir todo mi currículum porque quien quiera puede ir a mi página web, carolinavidal.es, y ahí podéis encontrar pues toda la información. ¿Vale? A continuación, mi interés por la mente humana me llevó a seguir estudiando y adentrarme en la neurociencia, en la física cuántica y la metafísica. Todo esto me ha llevado a darme cuenta de que la mayor parte de las personas tenemos una necesidad humana de conectar con nuestra esencia. Y también después me di cuenta de que es importante revelar la conexión cuerpo, mente y espíritu, porque todo esto nos hace crecer en muchos aspectos. Pero antes de seguir, también me gustaría contaros un poquito más de mí. Primero, disculpar la voz, que estoy un poco tomada de resfriado. Y bueno, deciros que todo lo que sé y transmito a las personas no solo viene dado por los estudios y la formación que he hecho, sino por las experiencias personales que me han desafiado, las cuales me han llevado a superarme. Por lo tanto, muchas de las emociones que algunos de vosotros sentís las he experimentado en mi propio viaje. Y la combinación de los años de estudio junto con las personas con las que he trabajado me ha llevado a crear un método que es sanar el origen, porque entiendo que solo la transformación solo viene desde la comprensión y la asimilación de la experiencia. Y a partir de ahí es cuando podemos realizar un verdadero cambio en nuestra vida. Hoy puedo deciros que encuentro la felicidad en mi vida, aunque sé que la perfección no es una meta realista y que habrá oportunidades y desafíos que me hagan crecer, pero que tengo las herramientas y los recursos para mantener el equilibrio y elegir la felicidad a cada paso del camino. Y hoy quiero deciros que si estáis aquí, seguramente es porque alguna parte de vuestra vida no avanza o se repiten siempre los mismos patrones. Así que hoy me gustaría acompañaros a ver esos bloqueos invisibles que os arrastran y transformarlos poquito a poco a partir de hoy. Sé que acabamos de empezar y que es muy pronto y veo que aún se están uniendo algunas personas a la clase, pero teníamos previsto hacer un ejercicio en vivo, como os comenté, y vamos a empezarlo desde ya. Este ejercicio se va a desarrollar en varias partes a lo largo de la masterclass y lo primero que os voy a pedir es que, como estáis en vuestras casas, tranquilos y cómodos, penséis en ese recurso, en ese bloqueo, en ese conflicto o en ese obstáculo que está ahí, que es de forma recurrente y que es el más importante para vosotros, que de algún modo os ha traído también a esta clase. Entonces, ahora os voy a pedir que cerréis los ojos
y toméis una respiración profunda. A continuación, tomar otra respiración con los ojos cerrados y a vuestro ritmo. Por último, tomar una respiración más a vuestro ritmo. Y ahora vais a pedirle a vuestra mente que os traiga ese obstáculo o ese conflicto realmente recurrente en vuestra vida. Puede ser que sea el que ya teníais pensado o que sea un nuevo obstáculo, el que sea. Dejar que se presente ante vosotros ese obstáculo o ese conflicto. Ahora imagináis que ese obstáculo lo ponéis sobre vuestras manos y vais a ver cómo coge forma ese obstáculo. Observar bien qué forma va cogiendo. Y también observar qué color tiene. Observar su forma, su tamaño, su color. Y también podéis observar su peso. Y podéis preguntaros, si ese obstáculo tuviese un sabor, ¿qué sabor tendría? Y si tuviese un olor, ¿qué olor tendría? Ahora que lo tenéis delante, vais a realizar la siguiente pregunta. Y lo primero que venga a vuestra mente, no lo juzgáis, simplemente lo guardáis. Vais a preguntarle, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? ¿Cuánto tiempo hace que te cargo? Ahora que seguramente ya habéis obtenido una respuesta, quiero que veáis que a vuestro lado hay una mesa de madera y vais a depositar este objeto, este obstáculo, en la mesa de madera fuera de vosotros y lo observáis. Ahora podéis ponerle un nombre o un adjetivo. Observarlo un momento más y guardar toda la información que tenéis hasta este momento. Ahora podéis volver a abrir los ojos y continuamos con la clase. Como os decía, muchos de vosotros estáis aquí porque hay ciertos bloqueos o patrones repetitivos. Y habréis visto seguramente en algún anuncio que íbamos a hablar del transgeneracional. Muchas de la información que recibimos la recibimos a través del transgeneracional, pero estoy segura que muchos de vosotros no sabéis lo que es el transgeneracional. Bien, el transgeneracional es una herramienta que se dedica al estudio de todas las experiencias, emociones y vivencias vividas por nuestros ancestros y que se han transmitido de generación en generación. Han sido varias personas las que se han dedicado a estudiar este tema, como por ejemplo Anne Susenberg, que fue una psicóloga que estudió este concepto y lo desarrolló con el término de psicogenealogía. Ella tenía
bueno, trabajaba en un psiquiátrico y se dio cuenta de que muchos de los enfermos repetían historias que no tenían sentido. Entonces, un día decidió tomar nota de esas historias y consultar a los familiares de estos enfermos si les sonaba alguna de estas historias. Ahí pudo observar que los familiares reaccionaban con sorpresa, pues muchas de esas historias habían sucedido en sus familias, pero estas personas en concreto no las habían conocido y no las habían experimentado. Ahí empezó a investigar sobre las historias de los ancestros que se transmiten a los descendientes. El concepto de metagenealogía fue desarrollado por Alejandro Jodorowsky, que fue un poco más allá del estudio del transgeneracional, entendiendo que también abarca el tema de la simbología y el tema de la conciencia vista desde otro lugar, desde la espiritualidad. Este tema ha sido investigado por muchísimas personas y se ha ido completando, y al menos así lo transmito yo, con la epigenética y la transmisión de, disculpad, la epigenética y también a través de nuestro ADN, ya que no solo heredamos el color de los ojos, el color del cabello, sino también heredamos toda la información de nuestro sistema familiar. Imaginaros que tenemos un archivo mental que guarda toda la memoria de toda nuestra familia. Esto nos viene a decir que nosotros no estamos solos, sino que pertenecemos a un sistema familiar. Y muchas veces, al pertenecer a este sistema familiar, se nos olvida que aquello que experimentamos a veces no es nuestro. Ahora que hemos hecho este ejercicio y hemos depositado ese obstáculo sobre la mesa, quiero deciros algo muy importante. Ese obstáculo, ese conflicto, no nació con vosotros. Es una herencia emocional de vuestro sistema familiar. Y hoy voy a acompañaros a que descubramos cómo estas informaciones se transmiten de generación en generación. Como os decía, a través del transgeneracional se transmite esta información, pero por ejemplo, también se transmite a través de nuestra biología, es decir, las experiencias que vivió tu abuela mientras estaba embarazada de tu madre también te han llegado a ti. ¿Cómo puede ser esto? Te puedes preguntar. Bien, los ovocitos que hicieron que tu madre te tuviese a ti se desarrollaron cuando estaba en el vientre de tu abuela. Y si tu abuela pasó miedo, estrés, alegrías o alguna carencia mientras estaba embarazada, todo eso se lo transmitió a tu madre. Y cuando tu madre se quedó embarazada de ti, también le ocurrió lo mismo. Entonces, el transgeneracional es un estudio que también abarca el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Bien, el proyecto sentido es aquello que empieza 9 meses antes de nuestra concepción. Más adelante os explicaré por qué 9 meses antes y se alarga hasta los 3 años de edad. ¿Qué ocurre durante este periodo? Pues que toda la información que nuestros padres viven, experimentan, sienten y proyectan hacia nosotros se transmite a nosotros para nuestro futuro. Como bien os decía, eh, nuestra historia transgeneracional es algo que muy pocos nos fijamos. Y, por ejemplo, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué sabéis de vuestros abuelos? ¿Qué sabéis más allá de su nombre y algunos sus apellidos? ¿Sabéis su oficio? ¿Sabéis cómo se ganaban la vida? ¿Sabéis que muchos de los que estáis aquí, vuestros abuelos o bisabuelos vivieron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, que muchos son del 36 o del 39 de la posguerra? Muchos de nuestros abuelos tienen historias realmente muy crudas. Y si estáis viendo esto desde otros países, pues exactamente lo mismo. Y es muy curioso y es una pregunta que yo me suelo hacer.
porque sabemos la historia de España, sabemos parte de la historia de la humanidad, sabemos tantas cosas y no sabemos nada de dos generaciones anteriores a nosotros, cuando sobre todo la de nuestros abuelos influye tanto en nuestra vida. Luego nos encontramos con nuestros programas repetitivos y no sabemos de dónde vienen. Y tal vez no hemos sido unos niños queridos o deseados, que no es lo mismo, pero puede ser que nuestros padres tampoco lo fueran o que vivieran circunstancias extremas y que eso les afectara a la hora de transmitirnos su información o su amor. Por ejemplo, me gustaría ahondar en las situaciones de abandono, de rechazo, de miedo, de culpa que muchos de vosotros experimentáis. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene esa emoción? Ahora voy a preguntaros si sabéis exactamente si eso que sentís empezó en vosotros. Por ejemplo, cerrar los ojos y pensar por un instante cuál es eso, esa cosa que más me duele en mi vida, esa emoción. Ahora vamos a por la emoción. ¿Cuál es esa emoción que más me duele? ¿Qué es lo que más suelo sentir? ¿Siento miedo al abandono? ¿Siento rechazo? ¿Siento culpa? ¿Cuál es la emoción que más te remueve? Cierra los ojos y déjate acompañar durante un momento. Y ahora observa en qué parte de tu cuerpo se siente esa emoción. ¿Dónde la sientes? ¿En la cabeza, en la garganta, en el pecho, en el estómago, en los brazos? Allá donde sientas esa emoción, lleva tus manos y déjalas ahí por un momento. Y ahora quiero que esa emoción que sientes la expandas un poquito y un poquito más dentro de ti, que la hagas crecer. Estás tranquilo, estás protegido, pero vamos a ahondar un poco en esa emoción. Y mira qué emociones, si es rabia, si es tristeza, si es miedo, si es asco. Mira cuál es la emoción que te mueve. Y ahora mira un poco más adentro de esa emoción. Mira un poquito más adentro y dime si detrás de esa emoción que sientes hay miedo o hay tristeza o hay pena. Puede que sea solo esa emoción, pero mira a ver si detrás hay algo más, una emoción más profunda. Tal vez sea miedo, tal vez sea tristeza o una pena. Déjate sentir y experimentar esa emoción. Vale. Y ahora vamos a emprender juntos un viaje. Le vamos a pedir a nuestro inconsciente que nos lleve atrás en el tiempo, atrás en el tiempo, atrás en el tiempo, donde empezó esa emoción por primera vez. Y no tenéis que pensar nada, simplemente tu inconsciente, tu mente te lleva. Y ahí, cuando la experimentaste por primera vez, te paras y dejas que aflore. Y recuerda todo lo que sucedía ahí, en paz, en calma. Simplemente ha sido la emoción, pero no hay ningún peligro. Vale, pues ahora vamos a hacer un viaje mucho más grande atrás en el tiempo. Y nos vamos a ir atrás en el tiempo, atrás en el tiempo, atrás en el tiempo, a justo antes de entrar en el saco vitelino de mamá, justo antes de emprender nuestro nacimiento.
cuando éramos un alma, una chispa divina, un ser de luz, una energía, lo que cada uno sienta, justo antes de entrar en el saco vitelino, cuando tenemos todos los dones y todos los recursos que nos van a permitir atravesar esta vida con éxito. Y quiero que ahí sientas el amor incondicional, porque ahí se siente lo que es el amor incondicional. Y quiero que lo expandas como una burbuja de luz a tu alrededor. Siéntelo. Y siente cómo se siente la justicia y cómo es sentirse cuidado y cuidada y cómo es sentirse sostenido y sostenido por la vida. ¿Cómo es la alegría? ¿Cómo es sentirse valorado y valorada? Respíralo. Respíralo lo que es sentir la protección plena, la fortaleza, la seguridad, el equilibrio, lo que es la calma, la paz, la plenitud. Siente todo eso dentro de ti y respíralo profundamente. Y ahora pon una de tus manos en uno de tus hombros. Y vamos a emprender el viaje de vuelta. Vas a atravesar toda tu vida con estos recursos, con el amor incondicional que bien lo conoces, con el sentirte valorada, valorado, con el sentirte sostenido, protegido, seguro, capaz, segura, con compasión, con amor, con fortaleza, y atraviesas toda tu vida dejando ese halo de luz por allá donde pasas y vas a ese momento que te llevó justo antes esa emoción. Y simplemente te paras ahí y lo miras y observa si hay algo diferente, si algo ha cambiado, si te sientes un poco mejor. Y ahora quiero que continúes este viaje hasta dentro de 6 meses. 6 meses más allá del momento presente. Y quiero que veas cómo será tu vida con todos estos recursos dentro de ti. Con ese amor, con esa seguridad, con esa fuerza, con esa plenitud. Y deja que vengan imágenes de tu vida. Puede que haya personas que no, que estés en algún lugar. Simplemente deja que todas estas situaciones vengan a ti. Y quédate con todo lo que estés viendo y si te gusta, respíralo e intégralo profundamente dentro de ti. Y ahora, cuando lo sientas, puedes dar un pasito hacia atrás con todo esto dentro de ti para volver al momento presente, al aquí y a la hora y seguir con este viaje. Y podéis abrir los ojos. Este ejercicio nos ha servido para reconocer lo que verdaderamente somos en esencia. Y esta esencia es aquella de la que estamos desconectados. Y cuando nos conectamos con ella, todo miedo o emoción negativa desaparece. Porque sí que es verdad que tenemos muchas emociones. Rabia, odio, asco, miedo, tristeza. Pero en realidad solo existen dos emociones, el miedo y el amor. Y el miedo
desaparece cuando hay amor, o en presencia del amor, el miedo se desvanece. Así que con esto quiero llevaros al siguiente punto, a cómo se transmiten todos esos patrones que nos han llevado a este tipo de vida y a creer todas esas emociones que hemos arrastrado a lo largo de los años. Hace un momento alguien me preguntaba por aquí, por el chat, ¿cómo se transmiten los patrones? Bien, pues vamos a ello. Los patrones y las lealtades familiares. Cuando nosotros nacemos con una necesidad innata de apego a la madre y necesitamos su contacto físico, su cariño, su amor, su protección, porque sin ella nos morimos. Es decir, ella lo es todo cuando somos recién nacidos. Es nuestra diosa y así la endiosamos. Nos enamoramos de ella, porque ella nos cuida, nos acuna, nos lava, nos alimenta, nos protege, nos lo da todo. De hecho, sin ella no podemos hacer casi nada. Entonces, de los 0 a los 6 meses, ese contacto con la madre es brutal. Y ahí es donde necesitamos ese contacto físico. No sé si sabéis que hay un estudio en el que dice que cuando un bebé está en una habitación con la madre, la temperatura de la piel del bebé, que no tiene nada que ver con la temperatura corporal, si la madre se separa 1 metro de él, baja. Si la madre se separa 2 metros de él, la temperatura de la piel del bebé sigue bajando. Y si la madre sale de la habitación, la temperatura de la piel del bebé baja tanto que el bebé empieza a llorar, porque se siente desprotegido y solo, y siente esa frialdad, ya que la piel es el órgano más grande que tenemos que sirve para protegernos del exterior. Cuando se separa de la madre, deja de sentir esa calidez, con lo cual se siente en peligro. Así es que el afecto y el cuidado maternos son imprescindibles en esa etapa. Posteriormente, de los 0 a los 3 años, la madre sigue siendo muy importante en nuestra vida. A los 3 años, la figura del padre ya empieza a ser importante. Y a los 7 se convierte en muy, muy importante. ¿Por qué? Porque imaginémonos que vivimos en las cuevas aún, ¿vale? En el África, en el Serengeti, que aún somos unos indígenas. Y las madres de pequeños nos llevan a sus espaldas y hacen la comida, recolectan las semillas y nos preparan y nos cuidan y nos alimentan mientras nos vamos desarrollando. Pero luego llega el papá a los 6, 7 años y dice, ya estás preparado, voy a enseñarte a cazar el mamut, a traer la comida a casa. Entonces, esa es la función del padre, las relaciones con el Ministerio de Asuntos Sociales. Hoy en día pasa lo mismo. Lo único que pasa que el padre nos lleva al fútbol, a conocer a sus amigos y a relacionarnos con su exterior. Y sí que quiero dejar una puntualización por el tema de los roles que estamos viviendo hoy, por las relaciones de pareja que tienen hijos y que son 2 mujeres o 2 padres. Cuando hablo de masculino y femenino, nunca me refiero al sexo, siempre me refiero a una energía. Y cuando se dan estas relaciones de 2 personas, también hay una energía más masculina y una energía más femenina, con lo cual el niño o la niña han de recibir lo mismo. Pero sí que es muy importante que comprendamos esto porque nosotros recién venimos de esta historia y hemos sido criados así. Entonces, en esa relación de apego de la infancia, si hemos tenido padres ausentes, padres tóxicos, padres sobreprotectores, nos va a influenciar mucho. Y también va a influenciar el tipo de relación que nuestros padres han mantenido entre ellos y la comunicación que han mantenido con nosotros. Si nosotros tuvimos un padre ausente, es muy probable que hoy nos encontremos con una pareja ausente, porque aprendimos que la primera relación que teníamos con el sexo opuesto era la de estar presente pero desaparecer. Y ahí es cuando empiezan a transmitirse los programas. ¿Por qué? Porque un niño o una niña, cuando es pequeño, no piensa
que papá o mamá no me pueden atender porque están trabajando. Piensa que papá o mamá no me dan cariño o amor. Y piensa que eso es culpa suya, que no se lo dan porque no es suficiente. Y aquí es donde empieza a crearse su mundo, su percepción del mundo. Y no es lo que pasó, es cómo lo vivió y cómo lo experimentó ese niño. Porque en una familia de varios hermanos, no todos los hijos viven la misma experiencia del mismo modo. Entonces es cómo viví yo esa experiencia y cómo me afectó. Si tengo un padre autoritario, probablemente tendré problemas con la autoridad. Quiero que tengáis en cuenta que ante el estudio del transgeneracional se hace con un máximo respeto a nuestros ancestros, porque lo hicieran mejor o lo hicieran menos mejor, lo hicieron siempre lo mejor que pudieron, ya que no tenían más recursos, incluso aquellos que sabemos que lo hicieron realmente mal. Si lo hicieron tan mal es porque no tenían otros recursos. Y toda esa información viene con nosotros. La primera relación que tenemos es la relación con la madre. Y esa relación va a marcar mucho las relaciones en nuestra etapa adulta, con las parejas, con el trabajo, con los amigos y con todas las relaciones que tenemos. Estos patrones, como decíamos, se transmiten de generación en generación y es muy normal ver a nuestros padres y pensar que la relación que tuve con ellos me está afectando en mi día de hoy. Es decir, si tengo un padre que me abandonó cuando era pequeña, es muy probable que yo sienta mucho miedo al abandono porque en realidad la que siente miedo al abandono no soy yo, sino la niña que hay en mi interior. Por otro lado, si mi padre fue excesivamente autoritario, como decíamos, viviré con miedo a hacer cualquier cosa porque la que tiene miedo es la niña que vive en mí, no es la Carolina adulta, es la niña. Entonces, esa es una parte. Después está la parte de los abuelos. ¿Cómo podemos saber a través del transgeneracional qué patrones heredamos de diferentes miembros de nuestra familia? Bien, pues ahí es cuando cogemos nuestro árbol transgeneracional y lo construimos, un árbol genealógico, como toda la vida se ha hecho. Nombres, padres, abuelos, bisabuelos y creamos nuestro árbol. Es muy importante a veces tener las fechas de nacimiento y de función y los acontecimientos importantes de la familia para poder saber con quién guardo relación directa. Pero el transgeneracional no termina de sorprendernos. Y aunque no dispongamos de todas esas fechas, como os decía, de información tan reciente como la de mis abuelos o la de mis bisabuelos, también puedo acceder a esa información a través de cómo me relaciono hoy con mi mundo exterior. Y también es verdad que están los sistemas de hermandad, que también es otra forma de profundizar en el árbol. Entonces, cuando cogemos el transgeneracional, podemos analizar el árbol, ver qué patrones he heredado, cómo los he heredado y cómo los transmito a mis descendientes. Pero como recordamos, el transgeneracional no solo nos transmite los programas que nos hacen sufrir, ni para nada quiere que suframos, porque justo por la herida, por donde nos duele, es por donde entra la luz. Y ahí está toda la información, porque esos ancestros sobrevivieron a circunstancias muy difíciles, porque tuvieron que crear resiliencia, supervivencia, porque también hubo amor, porque también hubo compromiso y también hubo esperanza. Y también dentro de este árbol están los recursos, porque donde está el recurso, donde está el dolor, está el recurso. Es decir, si mi abuelo fue abandonado y yo estoy repitiendo la misma historia, a lo mejor a mí no me abandonaron, pero sí vivo un programa de abandono. Cuando yo soy capaz de mirar la historia, comprender y sanar esa herida, mi vida se transforma. Y lo más bonito es que la de mis descendientes también, porque ya no van a repetir esa historia. Así es como se transmiten los programas y lealtades familiares de generación en generación. Después nos adentramos en la siguiente parte, que es el tipo de padre o de madre que hemos tenido.
Eso, como os decía, nos va a marcar toda nuestra infancia y nos va a marcar en todo nuestro futuro. En el estudio del transgeneracional que yo hago, pasamos por todas las fases de nuestra vida. Es decir, analizamos el transgeneracional, vemos las fechas, vemos de quién somos dobles, vemos qué patrones se nos han transmitido. Nosotros podemos ser dobles de diferentes personas de nuestro árbol transgeneracional, pero ser doble no es ni bueno ni malo. Ser doble se puede ser en repetición, en reparación o en oposición. Por ejemplo, si mi abuelo fue alcohólico y yo soy alcohólica, estaría haciendo un programa en repetición. Si mi abuelo fue alcohólico y yo soy abstemia, estaría haciendo un doble en repetición. Y si mi abuelo fue alcohólico y yo soy venóloga, perdón, estaría haciendo un doble en reparación. Es decir, podemos venir a repetir, a ser la oposición o a reparar. Y normalmente pasamos un poco por las tres fases. Primero repetimos la historia, después empezamos a darnos cuenta de lo que no queremos y nos vamos al punto opuesto y después llegamos a un equilibrio. Porque, por ejemplo, si no hemos puesto límites en nuestra vida, porque no hemos sabido poner límites, porque hemos sido muy buenos o muy bondadosos, cuando empezamos a trabajarnos, empezamos a poner límites constantes y nos pasamos al lado opuesto, pero eso es bueno porque es para coger fuerza. Y poco a poco me iré regulando y llegando a un equilibrio. Entonces, así es como me preguntabais. Me gustaría saber si tenéis alguna otra pregunta y me la escribís en el chat. Y así os puedo ir explicando más cositas. ¿Vale? Vale. Pues a ver si hay alguna otra pregunta en el chat que podamos ver. Un segundo. Vale. Y si somos adoptamos, ¿tenemos doble información transmitida del transgeneracional? Vale. Si somos adoptados, tenemos doble información o información sencilla, porque ha quedado demostrado que cuando se hacen estudios que se busca toda la información de la familia que nosotros teníamos antes de ser adoptados y de la familia que nos ha acogido, se da en muchísimos casos la misma circunstancia, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos suelen ser dobles de la familia que nos dio en adopción. Es algo muy curioso, pero se repite en la misma historia. Cuando no podemos acceder a esa información, como os decía, la podemos trabajar desde otro lugar. Y también están los ciclos de hermandad, que también se trabajan aunque no tengamos hermanos, porque podemos ser dobles de los hermanos de nuestros padres o de los hermanos de nuestros abuelos. Porque también tenemos más información. También nos podemos convertir dobles por nombre, puesto que se nos pone el mismo nombre que nuestra madre, que nuestra abuela o que nuestro abuelo. Y así se va transmitiendo un programa tras otro a las siguientes generaciones. ¿Qué pasa si mi padre perdió una hermana cuando era pequeña que se llama María y a su hija le pone María? Pues ahí hay una carga emocional muy importante. Y probablemente esa mujer crezca sintiendo que no es vista o que no es reconocida, porque siempre está viendo a la María que esperaban que fuera y no a ella misma. Esto se suele dar mucho también cuando hay abortos. Cuando hay abortos o hay muertes de niños pequeños y al siguiente hijo se le pone el mismo nombre, va a tener gran dificultad para sentirse reconocido dentro de ese clan. Va a sentir que siempre tiene que hacer más de lo que necesita y nunca es suficiente, porque no se le reconoce por quién es, sino por quien esperaban que fuese. Esto también se trabaja desde el árbol y también podemos desprendernos de este patrón. ¿Vale? Os sigo leyendo. Vale.
¿Alguna preguntita más? Me la podéis escribir, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, así se transmiten las lealtades familiares. Otro tipo de lealtades familiares que se transmiten. Por ejemplo, aquella madre que quiso ser bailarina y no pudo ser bailarina y renunció a sus sueños. Y desde pequeña apunta a su hija a clases de ballet y tiene muchísimo interés en que sea una bailarina. Llega un momento en el que ya no le pregunta a la niña si quiere ser bailarina, la incita, la incita, la incita. Y esta niña empieza a crecer con una gran sensación de culpa si abandona el baile, porque es algo muy importante para ella, para su madre, y cree que si no continúa siendo bailarina, su madre no la va a querer. Entonces renuncia a su propio éxito, a las cosas que ella quiere conseguir por cumplir el éxito de su madre. Y eso le crea un gran vacío y un gran dolor cuando llega a la etapa adulta, porque siente que no está siendo quien quiere ser. También hay otras situaciones, aparte de estas, como convertirse en el hijo bastón o la hija bastón. ¿Quién es el hijo o la hija bastón? Es aquel hijo que vino a sostener a la familia, que desde pequeño o pequeña empezó a cuidar de sus padres. Y es ese hijo que no puede irse lejos o que renuncia a situaciones laborales lejos de casa porque siente que no puede abandonar a sus padres y se queda a su lado y les cuida, que no está mal cuidarlos, pero siempre que nazca de su corazón y no sea por un sentimiento de culpa o de dolor. La culpa y el miedo es una de las emociones más extendidas, pero tenemos que saber que la culpa y la vergüenza son emociones sociales, no son emociones que nazcan dentro de nosotros, no son emociones innatas. La culpa y la vergüenza no se la siente un niño pequeñito. Un niño pequeño puede estar sucio, padecer algo y jamás sentirá vergüenza hasta que llegue un adulto y le diga: deberías de avergonzarte, así no estás bien. ¿No has visto que el otro está limpio? Y ahí siembra la primera emoción de vergüenza y de culpa. Todos sabemos que venimos de una religión judeocristiana y de mucha información sobre el pecado y sobre la culpa. Y se nos ha cargado mucho sobre las espaldas. Yo os invito a que a partir de hoy cojáis la culpa y la cambiéis por la siguiente palabra. Cada vez que digáis yo tengo la culpa, decid yo asumo mi responsabilidad. Porque no es lo mismo tener la culpa que tener la responsabilidad, ya que la culpa me lleva a la parálisis, al bloqueo, a no poder avanzar en mi vida. En cambio, la responsabilidad me lleva a la acción. Si no lo pude hacer mejor, tomo la responsabilidad de cambiarlo, de hacer las cosas desde otro lugar, de seguir aprendiendo. La culpa hace que sienta carga, que mi cuerpo se encuentre mal. La responsabilidad me invita a sentirme mejor, a cambiar las cosas. Así que a partir de ahora, por favor, aquellos que utilizáis mucho la palabra culpa, empezar a decir no es mi culpa, es como mucho mi responsabilidad. Dejar de hacer esto o simplemente dejar de sentir culpa. Porque ya os digo que la culpa no es de nadie, es una emoción puesta por la sociedad, por la religión y por la moral. Y hoy podemos deshacernos de ella y dejarla ir. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues continuando con todo esto, estáis viendo que el transgeneracional puede ser un mundo maravilloso que nos da mucha información. Si alguien tiene alguna pregunta en concreto sobre algo que a él o a ella le ocurra, que me lo pregunte y así aprovecho para responderlo en el chat. ¿Vale? A ver, que parece que ha entrado algún mensaje nuevo. Vale. En un embarazo gemelar, uno nace muerto y el otro vive. ¿Cómo se explica? ¿Vale? A ver, la explicación a por qué uno no sigue adelante no la tengo yo. La tendría algún poder superior que es el que nos otorga la vida
o el que nos quita la vida. Y no voy a hablar de Dios respetando a todas las creencias que podáis estar aquí. La fuente del universo, cada uno que crea lo que crea. ¿Vale? Pero sí que es verdad que por algún término que se nos escapa a nuestra comprensión y que os digo que desde mi punto de vista, aunque no lo entendamos, siempre es para nuestro mayor bien y lo vemos con el tiempo, el hecho de que el otro bebé no naciera, no lo sé, pero lo que sí que sé es que el embarazo gemelar a ti te ha dejado marcada y que o marcado y que probablemente sientas emociones que vienen de ahí porque hubo una muerte a tu lado. Y eso queda guardado en la memoria celular, como os hablaba antes, ¿vale? Mirad, cuando una madre se queda embarazada y en el primer momento en el que sabe que se ha quedado embarazada, bien porque se lo dice el médico, bien por un predictor, bien porque se ha hecho una analítica, si ese embarazo era deseado y lo buscaban papá y mamá, va a ser todo genial y se va a recibir con mucho amor. Pero si ese embarazo no era deseado, que mucho cuidado no quiere decir que no sea querido, porque puedo no desear ese niño y no buscarlo, pero una vez que estoy embarazada, decidir seguir adelante y quererlo por el resto de mi vida. Así que tener claro que la diferencia entre deseado y querido no implica nada, ¿vale? Simplemente las circunstancias en las que llegaste a este mundo. Entonces, si esa madre no deseaba a ese bebé en ese momento, por infinidad de circunstancias, porque no había economía para salir adelante, porque no tenían el nido construido, porque no estaban casados, porque ella consideraba que la persona que había elegido para ser el padre no estaba preparado para ser el padre y formar una familia, porque no era el momento apropiado. Esa primera impronta, ese primero estás embarazada y dices, no, no puede ser, genera una impresión celular llamada impronta que se graba en las primeras células del bebé. Y esas células van a quedar ahí por el resto de tu vida. Y uno de los motivos en los cuales se nota esto cuando somos adultos es, y estoy segura que alguno de vosotros lo habéis experimentado, y por favor, siempre sin juicio hacia nuestros ancestros o hacia nuestros padres, porque hicieron lo que supieron, siempre, siempre sin juicio, esa impronta se nota en que hoy de adulto vas a darle un abrazo a tu madre y por mucho amor que pongas en el abrazo, sientes como una pequeña barrera que no sientes con la mejor o con el mejor de tus amigos cuando le abrazas. Es sutil, pero se siente. No es un abrazo en el que te puedas fundir. Es esa pequeña barrera que sentiste de no es el momento. ¿Quiere decir eso que tu madre no te quiere? Para nada. Seguramente te quiere un montón, en su lenguaje del amor, pero esa impronta quedó grabada ahí. Entonces, espero haber respondido a la persona que me decía lo del embarazo gemelar que se pierde otro. Aquí tenemos un caso que nos dice, en mi caso soy una gemela solitaria. El primer contacto emocional es con mi madre o hermana. En mi caso soy una... Sí, ajá, vale. El primer contacto emocional es con tu madre, ¿vale? Y el primer contacto biológico es con tu hermana o hermano, ¿vale? El primer contacto emocional es porque es el primer contacto de interacción con una persona en otros términos. Es decir, hay una cosa que es la mirada, es el contacto físico con ese ser que nos alimenta. Y esa es la primera relación. Si nuestra madre tiene una depresión postparto, el bebé lo va a sentir y lo va a notar y va a notar que es rechazado. Y no pasa nada, pobre, tuvo una depresión postparto, pero tú lo notas. Pero ahora lo puedes cambiar, ahora que eres adulta y ya no eres la niña o eres adulto. Entonces, el primer contacto emocional es con la madre, la primera interacción verbal es con la madre y la primera mirada es con la madre. De hecho, mientras se da el pecho, o en todo caso el biberón, se establece un vínculo
entre la madre y el bebé. Es verdad que hoy dan muchas veces el biberón los padres y también se establece ese vínculo, pero el primero es con la madre. Y por cierto, para los que tengáis niños alrededor, que sepáis que hoy en día ese contacto se está perdiendo y está afectando emocionalmente y a nivel psicológico y de desarrollo cognitivo a los niños, porque hoy muchas madres alimentan a sus hijos mirando el móvil o la televisión y se han olvidado del contacto visual. Ese bebé que no recibe contacto visual no recibe afecto y ya empieza con un vacío que le va a afectar en sus primeros juegos y en sus primeras etapas cognitivas. Veamos qué más tenemos por aquí. Vale. No, ¿cómo ellos acuden? A ver, ¿cómo ellos actúen ahora me afecta o es algo que tiene que ver si eres doble? Vale. Mirad, los dobles nos afectan. Y cuando no somos dobles de alguien, pero es nuestro padre, es nuestra madre o es nuestro hermano directo, nos afectan porque nos hemos criado con ellos. Y recuerda, si tu formación, quien tú eres, empezó de los 0 a los 6 años, esa es la persona que somos ahora en la etapa adulta, en base en nuestra personalidad somos esos niños. Hemos aprendido cosas y hasta los 35 años, ahí dejamos de aprender muchísimas cosas importantes. Y a partir de ahí somos repetición, ¿vale? Entonces, claro que podemos seguir aprendiendo y cambiando cosas, pero claro que afecta cómo actúan. Porque si tu madre o tu padre en un momento dado te dice una cosa que no te es agradable y toca la herida, ya no está tocando a la adulta, está tocando a la niña. Ejemplo, si mi madre esperaba que yo fuese un niño y resultó que fui una niña. Os voy a poner el ejemplo real y personal mío, el mío propio, ¿vale? Ya muy trabajado, pero sigue estando ahí. Veamos, mi madre tuvo una hija y mi padre era agricultor y trabajaba en el campo, con lo cual quería un hijo para continuar trabajando en el campo como bien se hacía entre los agricultores. Pero tuvo una hija. Posteriormente, ella, a mi padre no, según mi padre, no le importaba. Él quería que viniese bien y le daba igual que fuera un niño que una niña. Bueno, posteriormente llegué yo y mi madre quería darle a mi padre un niño, pero llegó otra niña. Esto es un programa del árbol, del transgeneracional literal, de manual. Quería otro niño. Entonces llegó la niña, pero su deseo, su proyecto sentido, lo que ella esperaba para mí es que yo fuera un niño. Entonces yo desde pequeña sentiré que debo de comportarme de una forma para ser amada y querida, que es esa proyección que hicieron sobre mí. Entonces, intentaré ser una persona independiente, que sale hacia adelante, que se preocupa, que está buscando el reconocimiento y necesita de ese amor, pero siente que como no es un niño y aún así la han querido, está en deuda con ellos. Entonces, para buscar ese amor y ese reconocimiento, ¿qué va a hacer esta niña cuando es pequeña? Va a realizar algo que se llama supervivencia para pertenecer y ser reconocida, buscando siempre, siempre ese afecto, ese, mamá, no soy un niño, pero me quieres igual, ¿verdad? Y todo esto es a un nivel totalmente inconsciente. El trabajo durante años me ha hecho que yo pueda hoy observar esto con tanta claridad. Entonces, siempre esta niña empieza a observar todo y a decir, vale, me voy a convertir en una persona que se anticipe a las circunstancias para ir por delante de ellos y que así me quieran más, me vean más y me reconozcan más. Entonces me convierto rápidamente en una absoluta controladora de las circunstancias. Soy muy observadora y empiezo a observar todo para que antes de que alguien vaya a hacer algo, anticiparme y así que estén contentos conmigo. Y ahí es donde se forja el control
para el resto de mi vida en todas las áreas de mi vida. Siento que si no controlo las cosas, que si no controlo la masterclass, que si no controlo los estudios, que si no controlo la limpieza, no seré querida o no seré amada, porque lo sentí en la infancia, porque esa es mi herida, ¿vale? Entonces, me preguntabas, ¿me afecta cómo actúen ahora? Claro que me afecta si no consigo sacar la raíz y entender y asimilar la experiencia para poderme liberar de ella. A fecha de hoy, mi madre, cuando cuenta la historia de de mi infancia, vuelve a decir, yo quería que fueras un niño. Pero resulta que mi herida ya empieza a estar bastante cicatrizada y ahora ya no me afecta. Ahora la vivo con amor, con tranquilidad. Pero durante muchos años sí que me ha afectado y sí que me ha herido. ¿Puedo cambiar yo a mi madre? No. ¿Puedo entender a mi madre? Sí, la puedo entender. ¿Puedo hacer que eso ya no me afecte? Sí. ¿Cambiando a mi madre? No. Habiendo cambiado yo, sabiendo que he tenido que bajar mi nivel de control y que me quieren, me reconocen y me aman por lo que soy y no por lo que hago. Mi tendencia siempre será a ser controladora y perfeccionista, pero cada vez que lo detecto, me bajo eso. Porque una cosa también os quiero dejar clara. Cuando vemos todos esos programas y decimos, es que no me trata bien, es que no me valoran, es que no me reconocen, la pregunta sería, ¿te tratas bien a ti mismo? ¿Te valoras a ti mismo? ¿Te das el reconocimiento que mereces a ti misma? Cuando realizas el trabajo, te desprendes del patrón y empiezas a actuar en esto, es cuando tomas conciencia de que todo eso funciona y de que sí que están cambiando las cosas. Pero es un proceso de profundización y transformación. Sigamos a ver qué tenemos por aquí. Venimos programados antes de la concepción o después. No haber pasado tiempo con los padres, ¿cómo afecta? Venimos programados antes de la concepción y después. Es decir, os he contado al principio el proyecto sentido. Empieza 9 meses antes de la concepción y 9 meses antes porque es cómo están viviendo mis padres 9 meses antes de que yo llegue. Y una vez son conscientes de que vengo en camino, ahí sí que hay unos deseos inconscientes que nos marcan. Y sí que marcan el tipo de hijo que quieren que seamos o el tipo de hija y cómo quieren que nos desarrollemos. Esto también es una carga que a través de los ejercicios de liberación del proyecto sentido podemos quitarnos de encima y podemos reconocer, vale papá, vale mamá, este era vuestro proyecto sentido, que lo podemos saber perfectamente cuál era, lo podemos identificar, pero no es mi proyecto sentido. Ha llegado el momento de vivir desde mi verdadera esencia y conectar con lo que yo quiero. ¿Vale? Ese es el proyecto sentido que, como os decía, abarca desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad. Y sí, nos marca. Y no haber pasado tiempo con nuestros padres, pues por supuesto que nos marca. Si me quieres contestar y escribir cuál es el motivo o la emoción que te ha traído aquí o el obstáculo que hemos trabajado, incluso a lo mejor le damos respuesta así guarda relación con eso. ¿Vale? A ver, ¿quién eras? Javier o Javier. Xavier, no sé. Vale, el no haber pasado tiempo con nuestros padres nos marca por varios motivos. Uno de los temas que también trabajamos en el transgeneracional es el sentido de pertenencia, de reconocimiento y de supervivencia. Estos tres aspectos son fundamentales en nuestra vida para que nos vaya bien. Por ejemplo, la supervivencia es aquello que nosotros recibimos de nuestros padres, como el alimento, los cuidados, la salud, todo lo material. Pero también que estemos en supervivencia implica una parte emocional. El amor, el cariño, el afecto, la cercanía hablan de supervivencia. Si no lo hemos tenido,
vamos a estar cojos de supervivencia emocional, aunque tengamos todos los recursos necesarios para desarrollarnos en la vida a nivel físico. ¿Por qué nos marca tanto la supervivencia emocional? Bueno, pues todos los habéis experimentado. Cuando tenemos un problema en nuestra vida, lo primero que se nos cierra es la boca del estómago, no queremos más de esa información y cuando estamos enamorados o enamoradas, estamos llenos, no nos entra la comida. Entonces, el amor llena nuestro estómago y nuestro estómago tiene una parte consciente y una inconsciente que no distingue entre real o ficticio y no sabe si ese amor que hemos recibido es comida, lo único que sabe es que nos mantiene llenos. Y por otro lado, hablando de la supervivencia, también tenemos la pertenencia y el reconocimiento. La pertenencia es saber que perteneces a un clan y que un clan tiene una estructura familiar. Saber que perteneces a este clan es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginaros el siguiente ejemplo. Una persona eh, en una tribu que es expulsada de la tribu y es expuesta a todos los riesgos y animales. Sabe que fuera de la tribu no va a sobrevivir y va a morir. Entonces, para el inconsciente, el ser expulsado es equivalente a la muerte. Con lo cual, cuando nosotros sentimos que no pertenecemos a una familia, sentimos que estamos en peligro. Y ahí es cuando aparece nuestro miedo. Y este sentido de pertenencia, que el otro día en el WhatsApp os hice una referencia a tener un lugar donde pertenecer, todos tenemos ese lugar que nos da la vida, que la vida nos ha dicho que sí, nos sostiene, pero sí que es verdad que a veces podemos estar en comunidad dentro de la familia y sentir que nadie nos ve, que nadie nos reconoce y que no pertenecemos a ese grupo de personas. Es porque estamos desconectados. Por eso los exilios y las expulsiones generan tanto dolor, porque la separación equivale a peligro. Por lo tanto, la supervivencia, la pertenencia y el reconocimiento, es decir, me siento orgulloso de que formes parte de mi familia, es lo que nos da la estabilidad. Estos tres aspectos también los trabajamos dentro del transgeneracional y son los que nos ayudan a tener una estabilidad en la vida más allá de todas las experiencias que hayamos pasado. Al igual que saber muy bien cómo fueron nuestros padres, qué tipo de padres tuvimos, cómo nos afectó eso en nuestra infancia y cómo se reproduce eso en las lealtades familiares hacia la madre o hacia el padre en nuestra etapa adulta. ¿Dónde? Donde más nos toca a todos. En la pareja, en el trabajo y en las relaciones sociales o la amistad. Ahí está nuestro gran espejo. Y ese espejo ha venido a enseñarnos y a enfrentarnos a todas nuestras heridas. Las parejas aparecen en nuestra vida para sanar esas heridas, para crecer juntos. Habrá parejas que vendrán a tu vida una semana y habrás aprendido lo suficiente, otras 3 meses y otras para toda la vida. El aprendizaje será continuo, pero el tipo de relación que mantengo con esa persona no está poniendo de manifiesto cómo es esa persona, sino cómo soy yo. No está poniendo de manifiesto cómo me trata esa persona, sino cómo me trato yo. No pone a relucir cómo me quiere, sino cómo me quiero yo. Y ahí está la esencia de lo que somos. ¿Vale? ¿Tenemos algo más por aquí? ¿Vale? Caray, qué pregunta. Esta pregunta nos lleva a profundizar mucho. Las infidelidades también son parte de nuestra familia y las adicciones, vale, son dos temas distintos, ¿vale? Aunque las infidelidades pueden terminar siendo un poquito una adicción. Las infidelidades, ¿qué busca el inconsciente cuando es infiel? Porque es algo prohibido. Lo que le da morbo al inconsciente es el pillado, con lo cual está buscando la A.
atención y la aceptación. ¿De dónde vienen las infidelidades? Este es un término para el cual necesitaríamos una masterclass. Culturalmente, socialmente y religiosamente, las infidelidades han estado bien vistas en los más altos cargos y en los más altos niveles de la sociedad. Los reyes tenían a una reina con la que se casaban por un tema de tierras, de pertenencia y de territorios, pero tenían a sus mujeres para mantener relaciones fuera del matrimonio, para ser infieles. Y la Iglesia lo sabía y la Iglesia lo permitía. Con lo cual, imaginaros transgeneracionalmente, si nos ponemos a buscar en la historia, la información que nos viene con las infidelidades. Las infidelidades muchas veces están tratando de ser fiel al que fue infiel. Ejemplo, tuve un padre infiel y soy infiel, o mi abuelo era infiel y soy infiel. Justifico mis infidelidades porque tengo carencias en mis relaciones y entonces voy a buscar la infidelidad para llenar esa carencia y ese vacío. Ok, está bien. Pero ¿por qué me busco una pareja con la que tener carencias y no me busco una pareja en la que no tener carencias? Porque tal vez a través de la infidelidad estoy siendo infiel, estoy siendo o manteniendo una lealtad invisible con algún miembro del clan que fue infiel, aunque sea a veces esa persona que odiamos. Muchas veces me encuentro con situaciones de personas que tienen una pareja infiel y resulta que su padre fue infiel y a ellas les causó mucho dolor descubrir esa traición. O que descubrieron esa traición y ellas son infieles. Y aunque odian a su padre, repiten la misma situación. ¿Para qué? Esto es un poco complicado. Para buscar el reconocimiento de papá y decirle yo soy como tú. Pero para llegar aquí tenemos que profundizar un poquito más, ¿vale? Entonces, la infidelidad tiene varias vertientes. Si somos dos en la pareja, uno es el infiel y el otro es el que está con el infiel. Si vengo de una familia en la que había traiciones, es normal que busque una pareja que me vaya a traicionar. Y si vengo de familias de infidelidades, se van a reproducir. Entonces, sí, las infidelidades se transmiten muchas veces como lealtades invisibles y guardan buscar un vacío que poco o nada tiene que ver con la infidelidad y con la sexualidad. Mucho cuidado, ¿eh? Porque siempre se basa que tenemos esa infidelidad a base de carencias que mi pareja no me da y me voy a buscar en otro sitio, pero muchas veces no es eso. Muchas veces es ese vacío tan profundo en el que llegamos a sentir junto a nuestra pareja que nos hace pensar que si lleno ese vacío con otro tipo de sexo o con el sexo de otra persona, ese vacío desaparecerá. Pero no desaparece nunca y vuelvo a ser infiel o me cargo la relación y vuelve a aparecer el vacío. Las adicciones. Las adicciones, depende de las adicciones, tienen mucha relación con el padre o con la madre y muchas con la madre. La adicción es necesitar de aquello que no tuve. Es una necesidad que cuando la he probado y me da calma y me da paz, me recuerda aquello que no tuve. Puede que aquí haya alguien y nos quedamos con una adicción básica que le encante fumar o que le guste fumar o que sepa que no debe de fumar porque no es bueno para su salud, pero lo hace. Os voy a poner un ejemplo y os va a cambiar la percepción. Cuando somos bebés y nos dan de pecho, ¿qué hacemos? Succionamos, ¿verdad? Y cuando fumamos un cigarrillo, ¿qué hacemos? Succionamos. Cuando succionábamos el pecho de mamá, puede que mamá fuera una madre ausente, tóxica, distante, no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que estar en el pezón nos daba tranquilidad y nos daba calma. Y resulta que ahora de adulto he descubierto algo que cuando lo aspiro, lo chupo, me da tranquilidad y me da calma.
Y aunque sepa que es tóxico, me conecta directamente con el único tipo de amor que conocí. Y por eso es tan difícil de dejar. Bueno, espero haberos respondido así un poco ligeramente a este tema, ¿vale? Y bueno, a ver si hay alguna preguntita más. Aprovechar, que voy a cambiar de tema porque ya hemos tocado muchas historias, emociones. Como os he dicho, el tema del rechazo, del abandono y veréis, como estaba diciendo antes, ¿vale? Solo hay dos emociones, amor y miedo. Y cuando no tengo amor, siento miedo, no hay más. Y puede que unos lo vivamos a través del rechazo, del abandono, de, de infinidad de circunstancias y patrones. Pero en el fondo, lo que todos estamos buscando es el amor, el reconocimiento, la pertenencia y la seguridad de la supervivencia. Y todo esto tiene solución. Claro, cada uno tiene su herida, pero como os decía, la herida es mía. Si yo tengo una herida aquí y alguien pasa y me acaricia y me hace daño y le digo, ¿me has hecho daño? Me dirá, no, yo te hice una caricia, yo no te hice daño. ¿Por qué? Porque la herida es mía. Entonces no está fuera, está dentro. Sí que es verdad que entiendo que muchas personas pensaréis, mi vida ha sido muy difícil, mi vida ha sido muy dura y no es posible que los demás no me hayan hecho nada y todo sea mi responsabilidad. Yo no he dicho eso. Hay personas que han hecho cosas que no están bien. Hay situaciones de vida tremendamente difíciles, pero a más difícil haya sido la situación de tu vida, mayor valor se acumula dentro de ti y más fuerza para salir adelante tienes. ¿De acuerdo? Así es que, visto esto, ¿vale? Os comento si tenéis alguna preguntita, recordad que dentro del transgeneracional vamos a encontrar todos los recursos que necesitamos para ser felices, para salir adelante y donde está la herida, ahí está la luz y ahí está la información. Ahora sí que me gustaría presentaros eh, cómo trabajo transgeneracional y cómo es la formación que os ofrezco si realmente queréis invertir en un proceso de transformación. Lo que os voy a presentar ahora está formado, como os decía, por la experiencia de muchos años y por el saber que solo comprender de dónde vengo puedes cambiar hacia dónde voy. Tal vez hasta ahora, y así lo sentí yo cuando se dieron mis cambios, era como que yo era una barca y la vida te va llevando del mar, de lugar en lugar, hacia las rocas, hacia aquí, hacia allá. Hasta que un día vi que la barca tenía un timón y que podía dirigir yo la barca. Y ahí es cuando tomas las riendas de tu vida, cuando coges el timón de tu barca, cuando empiezas a cambiar todas esas relaciones. La formación que os voy a presentar ahora se basa en 9 apartados. Si os dais cuenta, 9 meses de gestación. Iremos pasando por cada uno de esos procesos. En el primer proceso nos fundiremos en el transgeneracional. Y os voy a compartir pantalla para que lo veáis. Bueno, Como podéis ver, en el primer proceso os hundiréis de lleno en el transgeneracional. Aquí, bien seáis a modo particular o a modo profesional, aprenderéis a construir vuestro árbol transgeneracional, a analizarlo, a saber de quién sois dobles, cómo heredamos nuestras heridas, nuestros programas, nuestras lealtades. Descubriréis las relaciones de hermandad y cómo os afectan hoy en las relaciones sociales que tenéis en el exterior y por qué tenéis el tipo de pareja que tenéis, el tipo de relación laboral o el tipo de relación social que mantenéis. Este apartado, el módulo 1, es el transgeneracional. Estudiar el transgeneracional es como tener un mapa del tesoro y no saberlo. Es la historia invisible de tu historia familiar. Ahí se guardan la clave de tus patrones y lealtades familiares que hoy dirigen tu vida. Es el mapa que nos lleva a encontrar el tesoro más preciado que tenemos, nuestra libertad.
Cuando hablo de libertad, hablo de lo que os decía antes. Vivir por la voz de mis padres, por la voz de mis abuelos, por la voz de mis ancestros, con un vacío interior, o vivir desde mi propia esencia, desde lo que yo deseo para mí. A continuación, nos adentramos en el módulo 2, que es este proyecto sentido, en el que nos dice que la vida comenzó mucho antes de que estuviéramos en el vientre de mamá, perdón, mucho antes de nuestro nacimiento, y que durante esa gestación recibimos todos los mandatos, emociones, creencias y expectativas que a fecha de hoy nos siguen influyendo. Seguimos siendo el hijo patrón, el cuidador, la víctima, todo lo que salió de esa proyección. A continuación, como si fuese otro mes de nuestra vida, nos adentraremos en el módulo 3, las lealtades invisibles hacia la madre. Sanar la relación con la madre es sanar la relación con la vida misma. ¿Por qué? Porque la madre es la que nos dio la vida. Y si la madre no cuida su vida o se quita la vida, nos quita nuestra propia vida. Reconocer cómo el primer vínculo influye en nuestra autoestima y en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Este capítulo es apasionante, saber qué tipo de madre tenemos, cómo es y poder detectar exactamente cómo fue nuestra infancia para reconocernos hoy como adultos cuando estamos actuando y desde dónde actuamos. Después, el siguiente módulo es papá, las lealtades invisibles hacia papá. La figura del padre marca la dirección, la fuerza, la seguridad y la autoridad en nuestra vida. Y reconocer cómo nos ha influenciado libera nuestro camino, nos da un paso firme, seguir adelante, descubrir todo lo que hemos heredado o todo lo que nos ha faltado. A continuación nos adentraremos en las lealtades invisibles entre hermanos. Los hermanos reflejan las rivalidades, los apoyos y las heridas que nos acompañan toda la vida. Si alguno me pregunta, no tengo hermanos, da igual. También hay lealtades invisibles entre hermanos dentro del árbol familiar, aunque no tengamos hermanos. Y el hecho de no tener hermanos también marca nuestros programas y nuestros proyectos dentro del sistema familiar. Y este módulo os va a fascinar a muchísimos de vosotros porque vais a ver las relaciones de pareja, el trabajo y la amistad. Es un módulo muy extenso en el que vemos cómo nuestros vínculos actuales son el espejo de todas esas lealtades invisibles hacia el clan familiar y descubriréis el por qué nos enamoramos de una persona y no de otra. Descubriréis cómo afecta nuestra biología en nuestras relaciones. Descubriréis que no nos enamoramos porque alguien sea guapo o bonito, por las feromonas y por todas estas cosas, sino que es algo mucho más intenso y que viene de los primeros microgestos en los primeros contactos visuales, cuando aún no hemos olido las feromonas y cuando aún no hemos identificado si es realmente guapo o guapa o me gusta o no me gusta. Y tiene mucho, mucho que ver con las primeras relaciones que tuvimos, tanto con la madre como con el padre, con el sexo opuesto dentro de la relación familiar y una anécdota, la relación entre papá y mamá. Recordad que como expresión doble podrá ser en repetición, en oposición o en reparación de esa herida que venimos arrastrando. Este capítulo me fascina. Luego profundizaremos con mucha intensidad en el sentido, como os decía, de pertenencia, reconocimiento y supervivencia. La pertenencia es una necesidad vital y reconocer la estabilidad y la seguridad y la fuerza son necesarias para sentirnos seguros en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y por último, llegado a todo este proceso, nos adentraremos en la clase número 9, aunque es el módulo 8, que será Reescribe tu historia. Aquí tomaremos conciencia de que no eres lo que pasó, eres lo que decides hacer con aquello que sucedió y ahora tú puedes escribir un nuevo relato de tu vida. Puedes reinventarte, conocerte
Y esto no significa romper con todo, sino vivir desde otro lugar, aunque las circunstancias que te envuelvan sean las mismas. Lo que sientes dentro de ti es completamente distinto. Y bueno, llegado el momento que todos estáis esperando, ¿cuánto cuesta esta formación? Pues bueno, esta formación no cuesta. Es un proceso de inversión en tu formación, que está valorado en el siguiente precio, que es el precio habitual, pero no es el precio de la formación. Habitualmente su precio está en 540 euros, pero tenéis una oferta especial de 48 horas de 445 euros. O lo podéis pagar en dos cuotas de 270 euros. Y lo más importante, supongo que lo estáis viendo abajo, lo más importante de todo es que solo hay 10 plazas. Estoy segura que muchos me preguntaréis, ¿por qué solo 10 plazas? Bueno, porque quiero que sea un proceso de transformación personal en el que recibáis mi acompañamiento, mi seguimiento, que sea profundo, que os sentáis sostenidos, acompañados, no como en formaciones que hay muchísima gente y no eres escuchado y no eres respondido. Este proceso de formación que os he dicho lleva algunas cosas más incluidas. Llevará programas de formación, llevará ejercicios, llevará PDF. También tenéis programación neurolingüística dentro del curso. En cada uno de los bloques tenéis meditaciones, algunas regresiones o hipnosis regresiva, totalmente despiertos, y muchísimos ejercicios para la semana porque habrá un periodo de 15 días entre clase y clase para que podáis trabajaros. Estos días se dedicarán al diario de observación, es decir, aquello que he trabajado, cómo va evolucionando en mi día a día en las diferentes relaciones que tengo, porque ahí es donde se nota el cambio. El cambio no se nota en una clase, en una formación o en un retiro, que también, pero solo se nota momentáneamente. Lo que quiero es que experimentéis ese cambio en vuestro día a día. Por eso las clases serán las dos primeras seguidas, porque es el estudio del árbol transgeneracional, y las siguientes serán cada 15 días, acompañados con los ejercicios de PDF, la PNL, las meditaciones, los diarios de observación y los vídeos que los vais a tener de por vida junto con todas las meditaciones y todos los ejercicios. ¿Vale? Todo este proceso. Cuando estemos terminando el proceso, vais a tener una sorpresa que será una masterclass más, un regalo que os voy a dar de un monográfico que elegiréis entre las 10 personas que estéis haciendo la formación, en el cual queráis profundizar en la abundancia o en algún tema que, como el dolor, el duelo, algún tema que realmente os resuene a las personas que estéis haciendo esta formación de este grupo. ¿Qué más deciros? Vale, sí. Ahora, en cuanto al precio, he puesto un precio que realmente no tiene un peso. Y con total honestidad me gustaría compartiros algo. Yo cobro 60 o 70 euros por una sesión de una hora y lo hago. Pero ese no es el precio de esa sesión de esa hora. Durante esa hora os doy una hora de mi vida. Os regalo mi experiencia, mis conocimientos y mi acompañamiento. Y es en cuánto valoras tus horas de vida. Es decir, esto me hace preguntarme, ¿cuánto vale una hora de tu vida para ti? ¿Cuántas horas de tu vida has pasado en la culpa, el llanto, el dolor, la insatisfacción, los problemas? ¿Y qué harías con esas horas si las pudieses recuperar? ¿Cambiaría más el valor de las horas de tu vida? Date cuenta que cada hora que compartes con alguien le estás regalando una hora de tu vida. Por ello os digo que estas clases van a ser de 3 horas durante 10 sesiones.
multiplicar 60 o 70 euros por 3 horas durante 10 sesiones. A ver a cuánto sale la formación. A más de 1.800 o 2.000 euros. Por eso he puesto un precio porque quiero que lleguéis, que realmente los que queráis transformar vuestra vida podáis alcanzarlo. Y porque estoy segura de que podemos formar un equipo y mi acompañamiento os puede ayudar mucho. Si de algo me ha servido todo este tiempo de experiencia que llevo, es de que esto funciona. Y algunas de las personas que están aquí en este grupo, en esta masterclass, han vivido esa experiencia conmigo y sé que lo saben. Igual les da un poco de corte hablar, pero sé que han experimentado grandes cambios. Así es que esta es la formación que os decía, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, por favor, aprovechar ahora y hacerme la pregunta. Abro una ronda de preguntas para lo que queráis preguntarme. Dudas, aclaraciones sobre el curso, sobre lo que aprendemos, sobre la formación. Veo que no tenemos muchas preguntas, ¿vale? Supongo que está todo claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Yolanda, que dice que soy una gran acompañante. Y a ver qué más por aquí. Quiero saber cómo deshacerme de mis sentimientos negativos arraigados. Bueno, pues como hemos dicho antes, para finalizar, vamos a adentrarnos en ese ejercicio que empezamos al principio de la clase, ¿verdad? Ese ejercicio que nos llevó a mantener ese obstáculo que teníamos ahí, ¿vale? Entonces quiero que cerréis los ojos y esos ejercicios esos sentimientos y emociones, nos deshacemos de ello descubriendo que no son nuestros, que los arrastramos, los podemos soltar, liberarnos y cambiarlos como hemos hecho con este viaje, que al volver al momento presente traíamos toda nuestra información del pasado. Y bueno, por último, para finalizar el ejercicio, os invito a que cerréis de nuevo los ojos, toméis una respiración profunda y volvamos al momento en el que tenéis a ese objeto encima de la mesa y lo visualicéis de nuevo, observarlo de nuevo. Y ahora, después de todo lo que hemos hecho y trayendo esas memorias que hemos recuperado desde antes de nuestro nacimiento, ese amor incondicional, esa seguridad, quiero que conectéis de nuevo con todo eso y cómo ha ido cambiando la percepción a lo largo de lo que hemos ido explicando, de que las cosas no son nuestras y todo, ¿vale? Y ahora yo quiero que lleves la mano a tu hombro y vuelvas a sentir todo eso que sentías y desde este lugar quiero que mires ese objeto que dejaste fuera de ti en la mesa y que veas su forma, su color, su textura. Y ahora quiero que le preguntes y os dejéis sorprender por la respuesta. ¿Qué función has cumplido en mi vida? Tal vez te protegió, tal vez te enseñó a sobrevivir, tal vez te mantuvo en lo conocido. Sea lo que sea, dale las gracias por la función que ha estado cumpliendo contigo hasta ahora. Y ahora quiero que respires profundo y sientas cómo desde tu interior ese objeto empieza a cambiar. E imagina que ese objeto empieza a transformarse frente a ti, que su color se vuelve más luminoso,
que su textura se suaviza y que su forma se hace más ligera. Deja que se convierta en un objeto que te dé confianza, seguridad y paz. Mira cómo se transforma y se convierte en ese objeto. Cuando lo mires de nuevo, ves que ya no es lo mismo, que su peso ha desaparecido y que ahora es un recurso, un aliado. Ahora puedes decidir guardarlo en tu corazón como un símbolo de fuerza o dejarlo ir, sabiendo que ya no lo necesitas de la misma manera. Respira profundo otra vez y siente dentro de ti esta energía, esa certeza de que algo se ha movido. Y deja que todo se convierta en tranquilidad, ligereza y paz. Y ahora, poco a poco, ve volviendo al momento presente, al aquí y a la hora, y abriendo los ojos. Vale, ya estamos aquí. Para finalizar, simplemente decirte que el precio y el PDF de esta masterclass lo voy a dejar todo en el WhatsApp en este momento, que tenéis 48 horas para aprovecharos de la oferta especial, que solo hay 10 plazas, única y exclusivamente 10 plazas, y que os dejo el enlace para acceder al curso en el WhatsApp en este momento y empezamos ya, es decir, empezamos ahora mismo. Os lo paso todo. Ha sido un placer pasar este tiempo con vosotros. Espero que os haya gustado y os haya servido y os veo dentro. Venga, un abrazo a todos y mil gracias.